Y preocupación existe en la región del Biobío luego de que se confirmara la muerte de 2 reos desde la cárcel El Manzano 2 por el virus Anta. Mientras el gobierno ya decretó alerta sanitaria en la zona a partir de este lunes, el Instituto de Salud Pública investiga otros 5 casos sospechosos, 3 de los cuales están en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional. Vamos a conversar de la situación que preocupa en la región del Biobío. Nos acompaña en CNN Chile el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, gracias por su tiempo. Buen día. Muy buenos días, Macarena. Bueno, en primer lugar, usted viajó el día de ayer a la zona donde existe esta preocupación. ¿Con qué se encontró ahí? Primero, esta es una preocupación legítima. Uno tiene que entender que nosotros convivimos como especie con muchos otros seres vivos y entre ellos, por supuesto, estos ratones colilargos que pueden ser portadores del virus Anta y, como ustedes mismos han explicado muy bien acá en el canal, tiene mecanismos de enfermar a los seres humanos que pueden desarrollar una enfermedad muy grave. Nuestra visión macro es que en la región del Biobío y también en la Araucanía se ha producido en los últimos meses un grave trastorno ecológico, por cuanto los incendios forestales producen una movilización de este roedor hacia lugares desconocidos. Este es un roedor relativamente tímido, no le gusta convivir con el ser humano, se siente bien en el ámbito silvestre, es vegetariano, come semillas, necesita agua. Sin embargo, por supuesto, ante la falta de alimentos, tiene que migrar a zonas donde se encuentra con el ser humano o cuando uno va de vacaciones o abre un lugar que ha estado cerrado, donde estaba el hábitat de estos ratones, puede encontrarse con restos fecales, orina y aspirar el virus Anta que estos ratones portan. En ese sentido, nos preocupa enormemente la situación de Biobío porque en el plazo de una semana hemos tenido 3 fallecimientos por esta enfermedad, 1 en el hospital de Los Ángeles y 2 en el hospital regional de Concepción, que corresponden en ambos casos, como usted sabe, a internos del penal El Manzano. Ministro, decretaron una alerta sanitaria, se activa a partir del día lunes. ¿Qué significa una alerta sanitaria? ¿Le entrega garantías a quienes están preocupados en la zona del Biobío? El Código Sanitario, que es, por así decir, el instrumento jurídico legal fundamental por el cual la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, puede intervenir en casos excepcionales, en situaciones que afectan a la población, entrega instrumentos. Uno de ellos, por ejemplo, es hacer un sumario sanitario, investigar por qué en determinado lugar estaban vendiendo un alimento malo. Otro es la alerta sanitaria, que significa, en resumen, poder tener la potestad, dada una emergencia de salud que afecta o puede afectar a la población, generar recursos, movilizar personas, comprar equipamiento, movilizar exámenes, en una manera muy expedita, o sea, reaccionar con mucha más rapidez y energía frente a una situación de riesgo. Nosotros hicimos esto, por ejemplo, en Aysén, donde hubo una ratada con varios casos que se enfermaron de virus Anta. También en Corral, cerca de Valdivia, el año pasado tuvimos una emergencia sanitaria, una alerta sanitaria que se prolongó por 10 meses, periodo en el cual combatimos muy duro en una pequeña localidad de 5.000 habitantes, Corral, donde tuvimos 5 casos de Anta y 2 fallecidos. Lo mismo va a ocurrir a partir de mañana entonces en la región del Biobío. Prioridad para, me imagino, realizar los exámenes a quienes pudieran tener el virus Anta todavía no desarrollado, tal vez, ¿no? Lo fundamental es utilizar esta alerta sanitaria para 2 áreas. Primero, educar y prevenir a la población. Ustedes comentaban recién en la nota, alrededor de la cárcel vive aproximadamente 10.000 personas. Nosotros tenemos que contar con recursos, con personal, con kits sanitarios para que estas personas se sepan y realmente se protejan de esta situación. Lo mismo tenemos que montar una suerte de Anta móvil y recorrer todos los campings, en fin, que en la región del Biobío son muchos, e informar y entregar estos kits a la población. La otra área donde se requiere o es útil esta alerta sanitaria, como usted señala, es que cualquier caso sospechoso nosotros lo manejemos con mucha energía y con los recursos que se requieren. Por ejemplo, ayer en la tarde teníamos 3 pacientes hospitalizados en el hospital regional, internos del penal. Movilizamos un cuarto que desarrolló ayer en la tarde un cuadro similar a lo que es una influenza, y en el contexto de esta alerta sanitaria nosotros hemos dicho: cualquier persona del penal que desarrolle un cuadro durante el verano que parece una influenza, dolor muscular, fiebre,
lo vamos a manejar como si fuera un ANTA hasta que se demuestre lo contrario. Claro, hablemos precisamente del penal, estamos hablando de la cárcel El Manzano 2. Yo le adelanté antes de iniciar la entrevista, también tuvimos la oportunidad de conversar con un infectólogo que nos explicó que las medidas de higiene son fundamentales para poder evitar la presencia del virus ANTA, evitar que haya roedores en el lugar, desmalezar las cercanías de este recinto penal. ¿Por qué es posible encontrar no esas medidas en un penal, donde se supone que es de constante funcionamiento, donde hay muchas personas en ese lugar? Yo creo que la historia de lo que ocurrió ahora ya es bastante clara. El penal de El Manzano está extra muros de la ciudad, digamos, y detrás hay un gran cerro con bosques, maleza, y la ciudad se prolonga hacia acá. En el penal Manzano 1, el primero, nosotros habíamos tenido casos de ANTA el año 2009, la esposa del alcaide en aquella época falleció producto del ANTA, el año 2005, el año 2008 y ahora los casos del 2012. O sea, es un área donde esta convivencia entre ratones y seres humanos está instalada, por así decir. ¿Qué es lo que estimamos ocurrió ahora? Por una parte, los incendios forestales, a pesar de que son a 30 kilómetros de distancia, pueden haber movilizado poblaciones de roedores hacia este cerro, el Manzano. Y por otra parte, durante las últimas semanas de diciembre se hicieron tareas de sacar maleza, en fin, intervenir el cerro, que es el hábitat de estos roedores, y estimamos que a través de desagües de aguas lluvias, los roedores, como los mismos internos me decían ayer, tuvimos una reunión con aproximadamente 90 internos para tranquilizarlos y explicarles, y ellos me comentaban que a través de estos ductos ellos habían visto roedores y que era un lugar a la sombra de un patio donde ellos acostumbraban a descansar, y es perfectamente posible que sea ese el foco desde donde partió la contaminación, dado que todos los casos positivos o sospechosos compartieron ese hábitat, y de hecho tenemos a otros 37 internos en estricta vigilancia todos los días porque también compartieron este lugar. Y quiero recordar que esta enfermedad es muy tramposa porque uno puede contagiarse, o sea, adquirir el virus y desarrollar lo que llamamos periodo de incubación hasta 45 días después. O sea, alguien podría haberse contagiado la semana pasada. La alerta sanitaria es completamente eficaz en prevenir todo nuevo contagio, y a pesar de ello podríamos tener casos en 2, en 3, en 4 semanas más, producto del contagio producido la semana pasada. Ministro, vamos a seguir conversando de esta alerta sanitaria. Lo invito a una pausa comercial muy breve. Estamos ya de regreso, no se vayan.